A partir del siglo XV, con el auge y extensión de la imprenta de Gutenberg, a partir de 1440, hay una primera vulgarización de la astrología. La publicación de efemérides muy poco exactas hizo surgir a muchos charlatanes. Debemos tener en cuenta que hasta entonces las cartas se habían dibujado a partir de la observación visual y tablas rudimentarias de epiciclos, y había que ser un hábil astrónomo y persona muy culta. Por esto y por otros intereses involucrados, como la Iglesia y el integrismo que nutrió las luchas de religión, el nuevo racionalismo, también bastante integrista y excluyente, se comenzaba a plantear la expulsión de la astrología de la universidad. Sobre todo por el exagerado comercialismo predictivo y demasiado determinista, con proliferación de métodos no astronómicos de adivinación de origen helenístico, justo cuando la astronomía estaba en un gran auge. La astrología ya estaba dando una imagen de lo menos científica. Kepler en 1610 afirma: si en un principio nadie hubiera sido lo bastante necio para esperar aprender el futuro a partir de los cielos, entonces, señor astrónomo, no habría usted llegado a ser tan inteligente como para pensar que era preciso dar a conocer el curso de los cielos para honor y gloria de Dios. De hecho, no habría usted conocido nada del curso de los cielos. Kepler era muy escéptico con la astrología, porque sabía que en aquel entonces, en el siglo XVII, era practicada por muchos charlatanes. Probablemente ocurriría entonces con la floración de partes arábigos medievales o las estrellas, igual que hoy con los asteroides, cayendo en la indiscernibilidad por el excesivo número de elementos considerados. Sin embargo, lo hacía desde una perspectiva de respeto. Estaba convencido de la eficacia de los aspectos, en tanto que signos y casas le convencían poco. Decía de mantenerlos por tradición, y desconfiaba claramente de la astrología horaria. La proliferación de charlatanes, entonces, seguramente menor que la actual, y la influencia integrista de la Iglesia, algunos calvinistas y otros, provocaron poco después la expulsión de la astrología de la universidad. Viéndoselo venir, Kepler declaró: a saber, advertencia a varios teólogos, médicos y filósofos, especialmente al doctor Felipe Feselius, para que, cuando rechacen adecuadamente la supersticiosa contemplación de las estrellas, no tiren al niño con el agua del baño y debiliten con ello impensadamente sus profesiones, para la necesaria instrucción de todos los auténticos amantes de los misterios naturales. Abraham Samuel ben Zacuto nació en 1452 en Salamanca, proveniente de una familia de origen francés que había emigrado hacia el reino de Castilla tras la expulsión de los judíos de Francia en 1306. En 1492, tras la expulsión de los judíos de España, buscó refugio en Portugal, donde fue nombrado historiador y astrónomo real por el rey Juan II. Tenía amplios conocimientos de astrología, astronomía aplicada a la náutica y meteorología, y es muy conocido por ser el autor de tablas de cierto valor y aplicación en la navegación, con instrucciones de cómo usarlas, así como astrometeorología basada en el libro de las cruces, traducido en la escuela de Alfonso X el Sabio, y muchos otros. Abraham Zacuto murió en Damasco, según las fuentes, en 1515 o bien en Jerusalén en 1522. Nicolás Copérnico, nacido en 1473 y fallecido en 1543, fue un astrónomo polaco que estudió la teoría heliocéntrica del sistema solar, concebida en primera instancia por Aristarco de Samos, muchos siglos antes, aunque no le menciona en su obra. El sistema copernicano fue expuesto en De Revolutionibus Orbium Coelestium, su obra más importante, que no llegó a ver publicada, pues en vida
tenía miedo de un fuerte conflicto con la Iglesia. Tycho Brahe, nacido en 1546 y fallecido en 1601, fue un astrónomo danés. Diseñó instrumentos que permitían medir las posiciones de las estrellas y los planetas con una precisión muy superior a la de la época, y realizó muchas medidas sistemáticas. El modelo de Tycho Brahe aún considera la Tierra inmóvil, como en el modelo tolemaico, pero confirmó el modelo heliocéntrico para el resto de los planetas y estrellas, con sus medidas. Estudió la aparición de la última supernova, aparecida históricamente, la estrella Kepler, descubierta por este en la constelación de Ofiuco. Antes de morir, hizo prometer a Kepler que utilizaría sus datos y mediciones en sus investigaciones. Galileo Galilei, nacido en 1564 y fallecido en 1642, fue un astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano que estuvo relacionado estrechamente con la revolución científica. Mostró interés por casi todas las ciencias y las artes, incluyendo la música, la literatura y la pintura. Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante para el copernicanismo. Su descubrimiento de las fases de Venus demostraba la validez de la teoría heliocéntrica. Ha sido considerado como el padre de la ciencia moderna y sufrió un fuerte acoso por parte de la Iglesia Católica. Johannes Kepler, nacido en 1571 y fallecido en 1630, fue una figura clave en la revolución científica. Astrónomo y matemático, utilizó las medidas sobre la retrogradación de Marte realizadas por Tycho Brahe, con quien llegó a colaborar, para elaborar sus famosas 3 leyes sobre el movimiento de los planetas en sus órbitas elípticas alrededor del Sol, que estudiaremos más adelante. Posteriormente, estas leyes sirvieron de base a la ley de gravitación universal de Newton y sustituyó a Brahe como matemático imperial de Rodolfo II. Jean-Baptiste Morin, nacido en 1583 y fallecido en 1656, fue un matemático, astrólogo y astrónomo francés. Durante un tiempo, Morin trabajó en el problema del cálculo de la longitud geográfica en alta mar. En 1634 publicó una solución basada en la determinación del tiempo absoluto por la posición relativa de la Luna respecto a las estrellas, mejorado por el uso de instrumentos científicos más precisos y por la consideración del paralaje lunar. No creía que fuera posible el uso de cronómetros para calcular la longitud, pero su método era tan complicado que no obtuvo éxito en la práctica. Hacia el final de su vida, Morin completó su Astrología Gálica, un tratado monumental que se publicó póstumamente en 1661 en La Haya. La obra, aunque dedicada a la astrología, abarca también la teología y la física, y es un verdadero compendio de toda su labor intelectual. Morin prescindió de los elementos menos comprobables de la astrología, sin llegar a los extremos de Kepler, como términos, triplicidades, etc., y afirmó haber podido despojar a la astrología de los prejuicios y supersticiones de la antigüedad. Ya con efemérides futuras fiables gracias a Kepler, desarrolló mucho los tránsitos y definió el tránsito mortal. Ya desde tiempos de Herda, pero sobre todo a partir de Morin, se consideraba a la carta natal y se entiende que las posibles sinastrías con otras natales de primer rango, así como las eleccionales y las revoluciones solares, en relación a la natal, que vienen a ser tránsitos, y los más fiables métodos de prognosis.